Bueno, pues seguimos aquí para empezar esa grandísima, grandiosa, que tan elocuente como yo la entrevista va a ser, con Arturo Hortas, ¿no? Sí, así me llamo. Buenas. Madre mía. Bueno, pues como os decíamos anteriormente, Arturo Hortas es un realizador de documental aragonés, ¿no? De documental porque he hecho uno. Bueno, pues de un documental, pero sabemos que estás haciendo otro. Y además en este documental ya ha sido reconocido, premiado, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero de todo, felicitarte por tu trabajo, nosotros lo hemos visto. No sé si tenemos por ahí algún tipo de corte, ¿verdad que sí? ¿Tenemos algún corte? Tenemos... Bueno, pues ahora lo vamos a escuchar, pero lo primero de todo, antes de pasar a escuchar por lo menos el tráiler de tu documental para que la gente se ambiente, ¿por qué te decides a hacer documental? Pues la vida me vino así. Realmente, yo siempre desde pequeño me ha gustado mucho la creatividad, contar historias. Como no sabía dibujar, lo que hacía era calcar cómics, pero luego hacía yo mis propios guiones, también me grababa cintas de cassette, me hacía mis montajes, escribía cuentos, y luego ya me dio por hacer canciones, y claro, había que hacer también algo serio, no solo pues, divagar tanto, entonces estudié veterinaria. Y me costó muchísimo tiempo porque no me gustaba nada. Y entonces acabé, al final cosas de la vida, después de un montón de años ahí perdido, aparece una beca en Ecuador como cooperante y me voy para allá. Entonces fue como de repente, había hecho 2 discos como cantautor, había estado un montón de discos. Eso hay que señalarlo, que es que Arturo también, además de documentalista, es cantautor. Igual hay gente que dice, ostras, este nombre me suena, pero no sabía que era realizador. Yo pensaba que simplemente, simplemente no, con toda la complejidad que ello lleva de ser cantautor. Aprendiz de todo, maestro de nada. Pero bueno. Vaya, lo que siempre la temática social estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando estudiaba veterinaria me leía mucho los correos de Veterinarios Sin Fronteras y empezaba a ver lo que pasaba por el mundo, la burbuja que tenemos, ¿no? Hay que salir. Y cuando fui allí, pues me encontré toda esta temática que sale en el documental en Sucumbíos, que es una provincia que está en la Amazonía ecuatoriana, que es frontera con Perú y con Colombia. Y me encontré pues un problema de contaminación petrolera, de abuso a los pueblos indígenas. Vale, pero no nos cuentes más, vamos a escuchar primero el tráiler, si te parece. Sí. A Coqui. Aparece un logotipo ahí de Cocine. Eso es, debe ser tu propia productora. Los que han apoyado, ¿no? Es el festival que ha apoyado este documental. Esto es una música de los cofanes, son indígenas. Esto, claro, como no se ve, aparece... En 2011 se cumple un siglo de la primera extracción de petróleo en Ecuador. En Sucumbíos la explotación comenzó en 1967 afectando a 5 nacionalidades indígenas. Una de ellas es el pueblo cofán. La bioremediación sí que está difícil en este sector. El bosque es bien tupido, cubierto por crudo. Toda el agua está contaminada de aceite. Aquí antes se miraban saltar pescado, había manatí, se miraban delfines, ahora ya no se miran. Hablamos de una reserva de 600.000 hectáreas, es como una región de España. Cuando se descubrió el petróleo, hubo un llamamiento para evitar esa zona, y eran tierras que pertenecían a los indígenas. Detrás de la extracción del petróleo hay un sufrimiento humano importante. Aquí hay mucho petróleo abajo, que tú puedes ver. Porque esto, una vez que llueve, vuelve a salir a flote y no seguirá cayendo a los ríos. Texaco no consideró ninguna precaución para disminuir los impactos ambientales. Estos daños provocaron que planteemos unas demandas en las Cortes de Nueva York para exigir a Chevron, antes Texaco, que repare ese daño ambiental y que nuestra población vuelva a vivir con dignidad. Tenemos que coordinarnos con todos los hermanos indígenas para salvar la Amazonía. Hay una demanda contra Chevron, antes Texaco. Pedimos que hagan conciencia. Este hombre es el prefecto, el presidente de Sucumbíos. 42-43% de nuestro presupuesto viene de los ingresos petroleros. Lo que estamos proponiendo es dejar ese petróleo bajo tierra, o sea, no explotarlo a perpetuidad. Hemos creado un fondo fiduciario administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para invertir en energías renovables. Estamos dando un ejemplo de una nueva ética planetaria. Esta señora era la ministra de Patrimonio de Ecuador, hablando de una iniciativa que hay de protección de la Reserva Yasuní,
de un trocito de la reserva, 200.000 hectáreas. Y es una iniciativa pionera a nivel mundial. Es la primera vez que un Estado lanza una iniciativa así y es el objetivo del nuevo documental. Lo que ocurre es que hay dentro de lo que esta iniciativa, luego suceden muchas dinámicas dentro de que el gobierno se ha apropiado de la idea, la ha convertido en una marca, en fin, claro. Hay mucho intríngulis dentro. Ya. Bueno, estoy investigando. Pero vamos por partes. Nos estabas comentando que tú has tenido unas inquietudes a lo largo de tu vida que te han hecho desembocar al final en el documental como algo creativo y de denuncia social, además, al mismo tiempo, y además se une a que tú llegas a Ecuador como cooperante y te encuentras una situación. ¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas a Ecuador y que dices, esto lo tengo que denunciar, lo tengo que grabar, lo tengo que editar y lo tengo que lanzar para que el mundo lo conozca? ¿Qué es aquello que más...? Bueno, es que en realidad ahí pasan tantas cosas que se podrían hacer 1000 documentales, porque es la frontera con Colombia, con el Putumayo, ahí al otro lado está la guerrilla, están las fumigaciones del Plan Colombia, llegan muchísimos refugiados colombianos huyendo de todo esto, llegan al Lago Agrio, que es la capital de Sucumbíos. De hecho, la mitad del Lago Agrio son colombianos. El Lago Agrio tiene como 50.000 habitantes. Impresionante. Y está la temática indígena, porque es una provincia que, hace 45 años que se empezó a colonizar, solamente vivían los indígenas, para el Estado aquello eran tierras baldías, los indígenas nunca han tenido título de propiedad porque no les hacía falta, entonces hubo un reparto de tierras promovido por el Estado, por el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, y la dinámica fue pues como en toda Sudamérica, ¿no? El primero que llegue se lo queda todo en poco, como la conquista del oeste, pero en la Amazonía. Expolió. Y cada campesino se quedaba 50 hectáreas, y para certificar que eran suyas tenían que talar 5 y cultivarlas. Con lo cual, si llegaron 40.000 colonos de golpe, pues nada más llegar 200.000 hectáreas de bosque tumbadas, más lo que se ha ido tumbando después, y al final la mitad el 50% de las fincas están deforestadas, ¿no? Entonces hay un problema de deforestación brutal. El proyecto en el que yo fui a colaborar, primero con la Universidad de Zaragoza y luego con la ONG, que es Huaquipura, que es de aquí de Zaragoza, el proyecto era la Universidad Campesina, que es para enseñar a los campesinos de allí a poder cultivar sus tierras sin tener que talar, sin tener que vender madera, porque realmente los que llegaron allí eran los más pobres, los que tenían menos formación, no sabían cómo cultivar una tierra tan complicada, además, que tiene 4 dedos de tierra fértil que a los 3 años ya no sirve esa tierra, entonces es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Por un lado el medio ambiente, las fumigaciones, la guerrilla, el petróleo. Ha habido una contaminación por parte de la Texaco, que estuvo desde 1967 hasta 1992. Ha habido una contaminación brutal, han tenido manga ancha, los gobiernos que ha habido en Ecuador eran totalmente corruptos, ha habido un beneficio para los 4 de siempre y han consentido. No han respetado las leyes, las pocas leyes que había no las han respetado y al final se volcaba todo el petróleo en piscinas, en los ríos, las aguas de formación, que son aguas que tienen metales, plomo, arsénico. Como consecuencia, pues hay unas tasas de cáncer altísimas, tanto en campesinos como colonos como indígenas, ¿no? Los indígenas han tenido que ir emigrando, buscando zonas río arriba donde no hubiera contaminación. A pesar de eso, en el documental salen 2 comunidades del pueblo Cofán. Una que es Dureno, que ha sido muy contaminada, se ve a la gente que está realmente jodida. Ya. Y luego Chandianaén, que es una comunidad que todavía no se ha explotado, pero que pronto, tarde o temprano, se entrará. De hecho, ya estaban construyendo el carretero, que lo llaman allí, porque para llegar allí son 5 horas, o andando o en canoa. Entonces, a la gente que te encuentras ahí es totalmente diferente, y si veis el documental, están continuamente alegres, riéndose de todo, son como niños. Y los otros, en cambio, los de Dureno, ya están jodidos de por vida, ¿no? Y entonces, el señor que salía hablando del juicio, es Pablo Fajardo, que es un abogado que lleva 17... Bueno, el juicio lleva 17 años, él lleva menos, pero tiene una personalidad brutal, no me gusta la palabra héroe, pero es lo más parecido a héroe. Es premio CNN, premio Goldman de Medio Ambiente, y se ha puesto a la cabeza del caso. Él estuvo aquí en la presentación del documental. ¿Cuál es el juicio en concreto? El juicio contra Texaco. El juicio contra Texaco por la contaminación que ha realizado durante un montón de años en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo en Sucumbíos, que es la primera zona de Ecuador donde se ha extraído petróleo. Entonces ellos
pues ya te digo, derramaban el petróleo a las piscinas, o volcaban aguas de formación a los ríos, eliminaban gases a la atmósfera directamente, sin tomar ninguna precaución. El petróleo ha estado ahí en las piscinas durante años. Hay campesinos que están viviendo encima de las piscinas de petróleo. Y son campesinos que en cuanto surge un caso de cáncer, tienen que dedicar su vida a pagar porque además la sanidad pues está como está allá, ¿no? Sí, me imagino. Y al final es un conjunto de cosas que no tenía que haber pasado, ¿no? Si las cosas se hicieran de otra manera, no tenía que haber pasado, porque esto en otros países no pasa, ¿no? Esto en Estados Unidos no se consiente. Por supuesto. Aunque en el Golfo de México ha pasado lo que ha pasado. Y entonces este año hubo una sentencia, el 14 de febrero, una sentencia favorable a la Asamblea de Afectados por Texaco. Se condenaba a Texaco, hoy día Chevron, porque Chevron absorbió a la Texaco. Sí. Se condenaba a pagar 9.500 millones de dólares, aunque se solicitaban 27.000. Y se condenaba a 9.500 y además tenían que pedir disculpas. Y si no, eran 18.000 millones. Esto está en fase de apelación ahora mismo. Yo de términos jurídicos no te puedo hablar porque no soy abogado, pero está en fase de apelación. Y esperemos que paguen, a ver si se puede remediar en parte el daño que se ha hecho, porque hay cosas que son irremediables. El daño a la gente es irremediable. Y lo más importante de todo esto es que crea un precedente, crea jurisprudencia, y al final se abre la veda para que en otros lugares del mundo, como ya está pasando, por ejemplo en el delta del Níger, sí que se ha iniciado también un juicio contra la Shell, creo que es la petrolera. Shell. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que al final este señor Pablo Fajardo, que incluso le han matado a su hermano, tenéis que ver un documental que se llama Crudo, en el que él lo cuenta, a él le matan al hermano y se insinúa que son sicarios contratados, ¿no? Pero claro, no lo puede demostrar. Entonces este hombre se está jugando la vida, y vamos, me parece una persona admirable. Entonces, hombre, los intereses creados en explotador de manera colonialista, aprovechándose de esos gobiernos corruptos, como bien decías. Una cosa que me llama a mí la atención viendo el documental es también cuando parece ser que había bastantes casos de derrames, etcétera, y que venían unas empresas, limpiaban, pero el gobierno de Correa prohíbe, ¿cómo es? Sí, el documental, al principio, más o menos un poco nada más empezar, sale el derrame del Cuyabeno, que el Cuyabeno es una reserva faunística de las más grandes del país y que en el año 2006 sufrió un derrame que fue provocado. Fue provocado y se sabe porque se ve el tubo que está cortado de una manera perfecta. Entonces, las empresas echan la culpa a los campesinos. Dicen, no, sí, los campesinos que lo cortan para cobrar indemnizaciones, pero como se dice bien ahí, dice tanto un cooperante italiano, Andrea, que es el que me cedió las imágenes, él trabaja en el Cuyabeno y conoce muy bien a la gente. Tanto él como Pablo Fajardo, sobre todo Andrea, que es el que más está en contacto con la gente, dice, ese corte se ha hecho con una sierra metálica que no tienen los campesinos, solamente lo tienen las petroleras o las empresas de bioremediación. Entonces, son empresas que trabajan en remediar derrames, pero claro, dice Pablo Fajardo, si hay una funeraria, si no hay muertos no hay negocio. Pues aquí pasa igual. Si hay una empresa de remediación, si no hay derrames no hay negocio, vamos a provocarlo, ¿no? Entonces eso crea un negocio de miles de millones de dólares que se beneficia. Entonces la laguna aquella, que es maravillosa, pues sufrió un derrame. Y tú ahora vas y aparentemente no está contaminado, pero en cuanto levantas la tierra o te vas al fondo, el petróleo está ahí y la vida... La fauna ya no es como antes, lo dice Andrea en la entrevista, ¿no? Antes se veían muchos más animales que ahora. Y hay un decreto del gobierno que prohíbe... Correa lanza, lo que hace es a las empresas que habían estado limpiando durante años, inmediatamente les corta los contratos. Ya no las contrata más, sino que es la propia Petroecuador, que es la compañía estatal, la que hace la remediación. Inmediatamente bajó el número de derrames. Lo cual da que pensar bastante. ¿Qué casualidad, por favor? ¿Cuál es? Una de las preguntas es, claro, han existido muchos gobiernos corruptos, como bien dices, en Latinoamérica. ¿Ha cambiado algo después de la llegada de Correa al poder? Yo de política interna no controlo mucho. No, me refiero en cuanto a este problema, ¿no? A mí lo que me dice la gente es que están mucho mejor que antes, lo cual tampoco era muy difícil. No, hombre, claro.
Pero vaya, o sea, es que yo no puedo ponerme a opinar de política de un país que no la conoces a fondo. No, que sobre... conozco a fondo y sería Quiero decir, el gobierno apoya, por ejemplo, a esta demanda contra Texaco. Sí, la ha apoyado de una manera indirecta porque como es un juicio, digamos que no es gubernamental, es extragubernamental, o no sé cuál sería la palabra, ellos no pueden directamente apoyar, pero sí moralmente. De hecho, en Crudo, en el documental de Crudo, Rafael Correa visita Sucumbíos y va con Pablo a ver los derrames y bueno, y se hace la foto también. Claro. ¿Para qué perder el tiempo? Hombre, es un político, evidentemente. Para eso se ha metido. Lo tiene bastante claro. Comentabas que además el plan había un plan de restitución. ¿Está vinculado a la sentencia contra Texaco o es una cosa independientemente? Hay un plan de remediación que supongo que ya llevarán tiempo trabajando en ello, pensando en cuando si se ganara el juicio, pues, y si hubiera el dinero, poder hacer la remediación. Pero claro, es que para remediar Sucumbíos, me decía Pablo Fajardo, habría que sacar a la población durante 20 años de allí, remover toda la tierra, sacar toda la mierda y luego podrían volver. O sea, va a ser imposible hacer la remediación. Y luego lo del Yasuní es en la provincia de Orellana, que está justo debajo de Sucumbíos. Entonces, es una reserva mucho más grande que la de Cuyabeno. Son 900.000 hectáreas y hay un bloque que es el ITT, son las siglas de Ispingo, Tambococha, Tiputini, que son 3 bloques, son 3 campos que hay ahí. Les ponen esos nombres, son nombres indígenas. Nombres. El bloque ITT son 200.000 hectáreas y el objetivo es conservar ese bloque, no sacar el petróleo. Pero esto es una iniciativa que ya llevaba muchos años desde organizaciones de base en Ecuador, organizaciones ecologistas, se llevaba trabajando, y es el gobierno en 2007. Bueno, Rafael Correa va a la ONU en Nueva York y lo presenta, ¿no? Diciendo, pedimos a la comunidad internacional que hagan un aporte. O sea, si nosotros vamos a sacar X dinero por explotar el petróleo, pedimos a la comunidad internacional que aporten el 50% de lo que sacarían. Y ese dinero se invierte en proyectos de desarrollo, en bioremediación, etcétera. Y la idea está muy bien, lo que ocurre es el problema es cómo se ha gestionado. Claro, esa es la cuestión. Porque al final se acaba utilizando como marca, ¿no? Yo la primera desilusión que me llevé es que desde fuera, eso les pasó a la cooperación alemana, que es la que más iba a apoyar esto. Llegaron allí y se dieron cuenta de que lo que habían vendido como protección del Yasuní en realidad solo era un trocito, que en el resto de la reserva se está explotando petróleo desde hace muchos años. En la nueva Constitución del 2008 esto se prohíbe. En las reservas naturales no se puede sacar petróleo. Tenía que haber sido mucho antes, ¿no? Pero a pesar de todo se guardan una pequeña ley que si es por interés nacional se puede derogar ese apartado de la Constitución, con lo cual se puede sacar igual. Y la última noticia que me ha llegado es que estaban poniendo en los bordes de la reserva, que además las fronteras de la reserva van cambiando según los intereses de las petroleras también. Ahora la reserva va por aquí, ahora va por allá. En los bordes iban a entrar con los tubos, pero a ponerlos en dirección transversal. O sea, en vez de perforar hacia abajo, perforar lateralmente. Para sacar, o sea, bueno. Y luego hay como 2 planes. Lo llaman el plan A, que es conservar, y el plan B, que es sacar. Pero lógicamente, si tú tienes un plan A, el plan B lo dejas para más adelante. Pero es que ellos, a la vez que tenían el plan A, que es vamos a intentar conservar esto, por si acaso, ya iban desarrollando el plan B. Vamos a hacer la sísmica, las investigaciones, estudios de impacto ambiental, para que en el momento dado, por si acaso, si esto se cae, ya directamente entramos a explotar. Entonces, claro, eso a nivel internacional ha creado mucha desconfianza. Claro. ¿No? Es como, tú ya te estás guardando las espaldas por si acaso, ¿no? De todas maneras, antes de continuar, nos está dando mucha información muy interesante. Sí. Vamos a poner un poquito de música para que, bueno, pues para que los oyentes y nosotros mismos podamos asimilar. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos
por el peso del sufrir. Mira que mucho has sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros en casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Oh, oh, oh. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Y ahora, bueno, que yo quería música infantil, pero que se me olvidó pedirla, perdón. Pero bueno, niños y niñas, queridos niños y niñas, cuando estéis viendo la televisión y oigáis al presidente del gobierno, sea el que sea, que dice, esto es, incluso vuestro maestro también, esto es por interés nacional, echaos a temblar y luego a correr. Seguimos con una entrevista con Arturo. Que digo que qué bonita la canción de Javier Álvarez, que es de Ali Primera. Estamos aquí hablando, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que también está en la película esa que estábamos hablando de Voces Inocentes. Que la tengo que ver. Que os recomiendo también desde aquí. ¿No? Pues si la recomienda. Sí, hombre, ya que estamos hablando de documentales, cine, etcétera, pues oye, aquí está la recomendación del acorazado de hoy. Y tras estos minutos musicales... Por cierto, Román también hace cine, ¿no? Pero poco. Y también está ahí en un festival y haciendo muchas cosas. Sí, ¿no? bueno, después hablaremos de los premios que has recibido. Ahora háblanos, si no te importa, ya que viene muy al hilo, de tu siguiente proyecto que estás trabajando ya, ¿no? Es lo del Yasuní. Eso es. Es lo que estábamos hablando de la reserva de Yasuní. Yasuní, el buen vivir, así se llama. Porque el buen vivir es un concepto que se ha introducido en la Constitución ecuatoriana del 2008... Y es la traducción de Sumac Causai, que es esa en quichua. Es un concepto, se supone, de protección de la naturaleza, de equilibrio, armonía, etcétera,
que en realidad esto del desarrollo sostenible, se ha hecho toda la vida y se le ha puesto nombre en el momento en que ha dejado de existir. Tenemos que hacer el desarrollo sostenible. Pues ¿cuándo? Cuando ya no había, ¿no? Claro. Entonces le pones el nombre. Pero es lo que se ha hecho, lo que han hecho nuestros abuelos de siempre, las sociedades ¿no? tradicionales. Pues sí. Y vamos a tener que volver a eso, porque el petróleo, ahora, según los expertos, hemos alcanzado ya el pico de producción y ya baja, y cada vez es más difícil sacar petróleo, cada vez más caro, o sea que da más problemas. Hay que volver a lo de antes, consumir menos y demás. Entonces el buen vivir habla de esto, ¿no? La protección de la naturaleza, el modo de vida indígena, etcétera. También es muy filosófico, muy metafísico, a veces idealista, y está la contradicción, ¿no? De por un lado el buen vivir, vendemos esto en la Constitución, pero por otro lado, ¿hasta qué punto se está poniendo en marcha? Es cierto que solo hace 3 años que se sacó esta Constitución, no ha habido tiempo para mucho. Pero también en las intenciones están las cosas, y vamos a ver qué hacen allí, ¿no? Con esto. Entonces el día Suní decíamos, están sacando petróleo ya en la reserva. Digo yo, pues si se aplicará la Constitución, ¿por qué no se deja de explotar y ya está, ¿no? Pero claro, está la Repsol, está la Perenco, está Petroamazonas, Petrobras, está un montón de compañías que no creo que tengan muchas ganas de salir, que han hecho una inversión ahí muy grande para irse, ¿no? Entonces tiene malas perspectivas, porque en estos momentos están explotadas de cuántas... o sea, están afectadas. En la reserva Yasuní, sí. El 80% se está explotando. Además hay indígenas no contactados allí. Son indígenas no contactados que ahora mismo no se sabe si están vivos o no, porque como están sin contactar... Claro. Se ha oído hablar de ellos, supongo, hay leyenda... sí, es como se sabe de ellos. A ver, están los quichuas y los guaraníes. Los guaraníes, digamos que se han occidentalizado, de hecho, demasiado. Además era un pueblo muy guerrero y es una pena como están ahora. Pero hubo varios clanes, que son los Tagaeri y los Taromenani, que se separaron y dijeron, nosotros no queremos saber nada, nos vamos hacia dentro de la selva. Pero claro, las petroleras les están acosando y ellos posiblemente están bebiendo aguas contaminadas, están utilizando petróleo para sus canoas, pues para arreglarlas, etcétera. Pero hay señales de ellos, de vez en cuando aparece alguna lanza por ahí que son diferentes. Hay un documental muy interesante que se llama Taromenani, que habla de una matanza que hubo entre clanes, además, y todo esto está instigado al final pues por la llegada de la civilización, entre comillas, que al final provoca estas cosas. Dejémoslos en paz, por favor. Los mejores estandartes que tiene la civilización occidental son las petroleras, de todas formas. Sí. Qué grandes estandartes. Siempre han buscado, es la búsqueda del dorado, al final y al cabo. Los evangelistas del Instituto Lingüístico de Verano fueron enviados desde Estados Unidos en los años 60 a toda Sudamérica como avanzadilla de las petroleras. Llegaban con helicópteros, construían pistas de aterrizaje y aterrizaban con sus avionetas, les ofrecían, pues como nosotros, como Colón, ¿no? Claro. Unas baratijas, y pues nada, les engañaban y era su manera de unos pueblos que eran nómadas, de tenerlos fijos en un sitio y pacificarlos. Imagínate un pueblo guerrero como los guaraní, que había varios clanes que se llevaban a matar, júntalos todos en un mismo sitio. ¿Sabes? Es lo que hicieron. Una cosa divertida, inteligente, muy inteligente. Para ellos sí. Madre mía. Y entonces hay unos vídeos muy interesantes de cómo los evangelistas llevan indios guaraní a Estados Unidos y los visten con traje y les hacen cantar pues canciones de misa y todo esto. Es totalmente brillante. Además esto dentro de las religiones es como algo constante, porque no sé si te acuerdas que hay en un programa que hablamos sobre el exterminio de este pueblo que había en Tierra de Fuego, en Argentina, sí, que también los llevaron ¿A dónde los llevaron? A las misiones. Sí, bueno. Los encerraban en misiones que eran como campos de concentración. También llevaron una parte a Europa para enseñarlos como si fueran de como circo, si fueran ¿no? King Kong. Sí, eso es. Eso es el clásico desarrollo, ¿no? Primero llega el viajero, luego llega el antropólogo, ya llega el misionero, y a partir de ahí, o sea, ya es cuando un pueblo se puede dar por jodido, o sea... Sí, apaciguado, ya sabes que puedes llegar tranquilamente a explotar el petróleo, que los tienes tranquilos, que los tienes... Con los misioneros hay una doble visión, porque por un lado, es cierto que ellos han sido avanzadilla, pero claro... Hay que diferenciar a los evangelistas, que por ejemplo con la teología de la liberación. Sí, hombre, sí, está claro. Porque los misioneros que están en sucumbíos, los carmelitas, que bueno, por cierto les han expulsado, hay otra historia ahí tremenda, ellos han hecho papel de Estado durante 30 años, han construido los centros de salud, los colegios, todo. O sea, si no fuera por ellos, al Estado ecuatoriano solo le interesaba el petróleo, la gente de ahí le importaba, vamos, una mierda. Entonces, bueno, sí, estamos hablando de una rama totalmente diferente a lo que
Es la teología de la liberación, es otra forma de ver las cosas. Esa rama reprimida dentro y aun en cualquier caso, quiero decir, en el momento en que te empieza a llegar, sean buenos o malos, quiere decir que si te pueden llegar misioneros, te pueden llegar también militares, gente con esto, o sea, quiero decir, que forma parte siempre ahí de, o sea, que está bien que haya gente que apoya, que ayuda, que colabora, coopera y tal, pero quiero decir, si pueden llegar unos, quiere decir que los otros van a llegar sí o sí. En todo caso, bueno, nos estamos yendo por las ramas. Nos hemos ido por las ramas, sí. Bueno, pero lo que pasa cuando estás agradablemente y con un tema interesante, pues el documental nuevo es sobre Yasuni y el buen vivir. Entonces quiero... Es una reflexión también sobre la mentira. Lo tengo en mente hacerlo así un poco, ¿no? Porque veo que estamos en un momento, además con la crisis, que andamos todos a cuchilladas y no sé, hay muy poca solidaridad. Estamos, es cuando sacamos lo que tenemos dentro, ¿no? Y veo que... Sí, hay que crear esa red de solidaridad. ¿Cómo estamos, En momentos complicados es cuando más nos tendríamos que apoyar. Y sin embargo... son palabras mágicas: cooperación, apoyo mutuo, solidaridad... La Cospedal ha quitado los dineros de cooperación en Castilla-La Mancha. Bueno, pero estamos hablando de otro tipo de gente. Yo ni las cuento, vayan. No podíamos esperar, o sea, de hecho no esperábamos menos de ella. Muchas gracias por haber cumplido nuestras expectativas. María Dolores. Sí. María Dolores nos quiere gobernar. Bueno, y yo creo que, no sé, ya llevamos mucho tiempo de... Sí, ya vale. Hemos estado muy a gusto contigo. Espero que tú hayas estado muy a gusto en la entrevista con nosotras y con nosotros. Y ahora nos vamos a ir, me gusta. Nos vamos a ir escuchándote, pero no hablar. Vale, ya. Nos vamos a ir escuchándote cantar. Uy, va Dios. Bueno, ¿cómo se llama esta canción que vamos a escuchar? Preséntala tú. Es la 5, ¿no? Se llama Esa Gota. Pues un rollo así filosófico de... una gota que en vez de ir hacia abajo va hacia arriba. Bueno, pues es que nos gusta lo que nada contracorriente. Es que hace años ya que la compuse es que no había viajado a Ecuador todavía. Eras más existencialista. Era más soñador. Estaba fuera del mundo. Bueno, pues vamos a despedirnos, a despedir la entrevista escuchando a Arturo cantar. Viví siguiendo una nube y quise aterrizar, pero por más que lo intenté no pude, te seguiré hasta el final. No sabes qué suerte tuve cuando empieza a lloviznar. Hay una gota que sube hacia arriba en contra de las demás, y es esa gota la que va a tumbar las leyes de la física nuclear, y es esa gota la que hace temblar su eterno rollito experimental. Pero no temas porque muy pronto nos va a calar. Que me darás a probar en esa gota que sube hacia arriba, llevándose la verdad. He captado vuestra esencia, vuestro infinito pensar. Ha fracasado la ciencia y con gran insolencia ha triunfado en la mar. Y es esa gota la que va a tumbar las leyes de la física nuclear, y es esa gota la que hace temblar su eterno rollito experimental. Pero no temas porque muy pronto nos va a calar. Pero pronto será más.
arriba, la tormenta va a empezar. Hay una gota que sube, pero pronto será más. Hay una gota que sube hacia arriba, la tormenta va a empezar. Hay una gota que sube, pero pronto será más. Hay una gota que sube hacia arriba, la tormenta va a empezar. Hay una gota que sube, pero pronto será más. Hay una gota que sube hacia arriba, la tormenta va a Uy, que se rayaba. Uy, que se rayaba al final. Bueno, despedimos, o sea, estamos aquí, recordamos con Arturo Hortas, autor del documental de Sucumbíos, Tierra sin mal, si no recuerdo mal. Magnífica memoria. Al que ya casi vamos a despedir, ¿no? O sea, vamos a hacer o sea, ya estamos en la recta final del programa y bueno, sí, comenta. Nada, simplemente para despedir, es verdad que habíamos hablado de que es un documental premiado y se nos olvidó decir qué premios tiene. Esto es lo importante. Claro. Es que no me cortáis. Es que se está tan a gusto escuchándote. Es más tan interesante. Bueno, pues yo me había apuntado dónde había sido premiado, pero mejor lo puedes decir tú o qué. Uy, me da un poco de vergüenza. Bueno, pues ya lo digo yo. Dilo tú, sí, para eso lo sabes. Vale, es verdad. Yo te apoyo. Venga. Bueno, pues Sucumbíos, Tierra sin mal, que os recuerdo que lo podéis ver íntegramente en YouTube. Está en YouTube y está en el blog de Latitudes, que es un programa de TV3. Nosotros esta noche lo vamos a colgar, además de la entrevista. Bueno, pues ha sido premiado en Amazonía Doc, que se celebra en Belém Pará, y fue Brasil. El mejor corto documental. También tiene el premio Retina Conciencia del Festival de Ponferrada. Sobre temática medio ambiente. Muy bien. Y Festival de Derechos Humanos de Barcelona con el... Premio Survival Internacional, temática indígena. ¿Ves? Es que y por un último, proceso. El premio más cercano. El premio más cercano, el festival. Eso es. El de Gaén. Festival de temática rural. En Teruel me cuidan mucho, porque ya con otro vídeo gané también un premio en Valderrobres, el Hombre Bombilla. Ah, el Hombre Bombilla, la asociación Hombre Bombilla. Premio. Algún día tenemos que hablar con ellos porque hacen cosas muy majas. A mí me abre siempre un mundo de nuevas perspectivas en Teruel que yo lo desconozco por completo. Pues, además la zona del Matarraña es muy dinámica y hay que visitarla, ¿eh? Es muy bonita. Y tiene muy buen jamón. Eso también. Para los carnívoros, ya sabéis. Y barrancos, más que barrancos. Eso es, y unos paisajes impresionantes. Pues nada, de nuevo, Arturo, hasta cuando quieras. Muchas gracias. Te pillaremos también para tu siguiente documental, para el estreno. Ojalá sea pronto. A ver. Eso esperamos. A ver. Y nosotros ya vamos a pasar a este lado del telón, ¿verdad?